reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Pues la Biblia habla de reyes, cosas que son horrorísimas. Y habla de sacerdotes y de profetas, de cosas que son, óigame, casi no se deben mencionar. Pero de la misma manera que habla de ellos, los defectos y las cosas que podían ser detrimental para la experiencia de relación con Dios, también la Biblia habla de reyes, de sacerdotes y de profetas que manifestaron sus virtudes como hombres y mujeres de Dios de manera extraordinaria. Un ejemplo de ello es Débora. En las Sagradas Escrituras, Débora aparece como un personaje de un prestigio extraordinario. Otro personaje extraordinario en las Sagradas Escrituras es Ruth. Aparece con una evidencia de prestigio hermosísima. Por el otro lado aparece también Samuel, aparece también Ageo, aparece también Isaías. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar la vida de un hombre para quien se usan dos palabras que solamente en la Sagrada Escritura se utilizaron para Jesús en su nacimiento. Los evangelistas dicen que cuando Jesús nació lleno de gracia y verdad. Y la Biblia dice que cuando Esteban murió apedreado, estaba lleno de gracia y de verdad. Da la impresión como si esto quisiera decirnos que la meta de todo cristiano es procurar parecerse a Jesús en su nacimiento, justo en el momento de su muerte. No sé si me estoy haciendo entender. Yo creo que esa es la intención de la Escritura, hacernos entender y comprender que así como Jesús nació, así precisamente nosotros como cristianos debemos aspirar llegar en el momento de nuestra muerte. Desde luego, el tomar a Epafrodito en esta mañana como el personaje para evaluar, el personaje para conocer y el personaje para emular, aparte de su nombre, ¿no? Pero por lo menos si no le gusta su nombre, yo estoy seguro que le va a encantar su significado. Epafrodito significa persona atrayente, buen mozo, buen tipo. ¿Eh? O sea, cualquiera quisiera tener los atributos de él, aunque no quiera llamarse como él. Y yo creo que ese es el gran desafío que la Sagrada Escritura nos querrán plantear en esta mañana a nosotros. Pues cuando uno ve la historia de Epafrodito, que es sencilla, que es simple, que se resume prácticamente en estos 5 versículos y en alguna que otra mención de Pablo en sus documentos, uno pudiera llegar a la siguiente conclusión: si existiera un Consumer Report para cristianos, Epafrodito sería un cristiano de grandes categorías. Si existiera a través de las corporaciones hoteleras una clasificación para Epafrodito, sin lugar a duda, Epafrodito sería un cristiano de 5 estrellas. Y la pregunta sería: ¿cuántas estrellas me darían a mí? ¿Cuántas estrellas como cristiano yo puedo tener? ¿O qué clasificación como cristiano en el Consumer Report de cristianos yo pudiera obtener por parte de la crítica de los especialistas? Pues mire, no existe un documento como tal, pero para sorpresa nuestra, los inconversos y los impíos que no practican la fe son los mejores evaluadores de los cristianos. Ellos saben cuánta categoría tenemos y pueden identificar cuántas estrellas como cristianos poseemos. Epafrodito fue enviado a Roma para asistir a Pablo en el momento tal vez peor de su vida,
en el momento en el que Pablo estaba preso. Desde luego, la iglesia de Filipo le había asignado a Epafrodito la tarea de llevarle una ofrenda a Pablo. Y desde luego, le había pedido también la iglesia que en adición a la ofrenda se quedara con él en Roma y le asistiera y le ayudara en todo aquello que estuviera a su alcance. Pablo siempre había sido el apóstol que había rehusado recibir salario de las comunidades de fe. Prefería mejor trabajar para autosostenerse. Y en ocasiones prefería trabajar para ayudar, no solamente para no ser gravoso a las comunidades, sino para ayudar también a aquellos que se desempeñaban en la tarea de la fe. Pero desde luego, en el momento en que Pablo estaba preso, pues ya no tenía recursos económicos para sostenerse, y desde luego la iglesia de Filipo envió a Epafrodito para que le llevara una ofrenda que le permitiera mantenerse en aquel confinamiento que no era propiamente una cárcel, sino era un confinamiento residencial. Es decir, usted está aquí en esta casa, de aquí no puede salir, de aquí no puede hacer nada en el exterior, pero sí puede interactuar dentro de la casa. Y ese era el confinamiento que Pablo tenía. Por esa razón, estando preso, él podía recibir visitas y podía entonces tener en su casa a Epafrodito para que le asistiera en aquellas cosas que se le habían prohibido por ser precisamente una persona que estaba en la cárcel. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió a Epafrodito? Epafrodito fue enviado a ayudar. Epafrodito fue enviado a servir. Pero una enfermedad de muerte lo atacó. Y su condición se hizo una condición de salud muy precaria. Desde luego, él fue a cuidar a Pablo y Pablo tuvo que cuidar de él. Él fue a asistir a Pablo y Pablo tuvo que asistirlo a él. Y gracias al cuidado de Pablo y gracias al cuidado de Dios, a la providencia divina del Señor, él pudo vencer aquella crisis de enfermedad, pudo salir airoso y pudo recuperar nuevamente su salud. Pero en el momento en que estaba convaleciendo de su enfermedad, él recibió la noticia de que los hermanos de Filipo estaban sumamente preocupados por él. Y desde luego, como resultado de esa noticia que Epafrodito recibió, de que los hermanos estaban preocupados en Filipo por él, él desesperó por incorporarse y por llegar a Filipo, porque él entendía que no era justo que alguien se preocupara por él. Y yo creo que eso es, en la persona de este individuo, Epafrodito, a mí me parece que eso es extraordinario. Un individuo que está dispuesto a auxiliar a los que están en crisis, pero no está dispuesto a que nadie entre en crisis por él. Un individuo que está dispuesto a socorrer a un enfermo, a un entristecido, pero no está dispuesto que nadie se entristezca a causa de él. Un individuo que está dispuesto a desprenderse de todo por servir a otros, pero que él no permite que nadie se desprenda de algo